Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Versículo 7 al versículo 11, pasaje muy conocido, donde el Señor Jesús está hablando acerca de la oración. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Una vez más le pido que lea conmigo verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Y la frase que cierra ese pensamiento, el Señor habla y dice: dará cosas buenas a los que le piden. Dios es bueno y por consecuencia a su naturaleza va a dar cosas buenas, va a hacer cosas buenas. Todo lo que Dios ha hecho desde la creación, dice que creó todo y vio Dios que era bueno. Por eso cuando hablamos del origen de la tierra, en Génesis capítulo 1 encontramos que cuando el Señor comenzó por medio de su espíritu a moverse sobre el espacio vacío, dice que estaba desordenado y vacío. Algunos teólogos bíblicos están de acuerdo, y es una gran cantidad de personas que dicen de que la tierra había entrado en un estado de desorden por el diablo que había sido sacado del cielo, había sido retirado del cielo. Y entonces de una u otra manera eso había desordenado, vivía en un ambiente de desorden, y lo que el Señor vino a hacer fue a ordenar, y en cierto sentido eso encaja con la ciencia, hablando acerca que el origen de lo que es el cosmos no tiene 6.000 años, 7.000 años, sino que es mucho mayor. Pero lo que la Biblia revela es que el Señor comenzó a ordenar, a poner todo en su debido lugar, y cuando hizo eso, dice que Dios vio que todo era bueno, porque Dios es bueno y lo que da es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso y lo reciben? Dios es bueno y lo que da es bueno. Hablando sobre el principio de la oración, que es una arma poderosa y efectiva que el pueblo de Dios tiene a su alcance. Cuando hablo del pueblo de Dios, por favor no piense usted, bueno, la iglesia, todos en general. Usted es el pueblo de Dios. Usted en sus retos, en las situaciones muy personales, tiene una arma poderosa. Tenemos un arma poderosa que es la oración. Ahora, quisiera pensar hoy en la oración no eventual. Cuando digo eventuales, no aquellas oraciones que hacemos y de repente las dejamos de hacer, que las hacemos solamente cuando nos estamos ahogando en alguna situación difícil, sino quiero hablar hoy de la situación de la oración que es constante, que es persistente, de la oración que no se va a dar por vencido, sino que se mantiene y que es constante y va agarrando fuerza, y en medio de la flaqueza agarramos fuerza para seguir orando. Esa constante o consistente oración, esa perpetua oración. Mateo 7:7, lo que leímos, habla y dice de que Dios definitivamente enseña a que oremos, y no hay sustituto, óigame bien esto, no hay sustituto para la oración. Ni capacidad, ni recursos, ni personalidad, ni conexiones,
no hay sustituto para la oración. No importa qué tanta capacidad se tenga, no importa qué tanta conexión se tenga, no hay sustituto para la oración. La oración es el único elemento que puede hacer que la mano de Dios se mueva en algo que es imposible. Por eso el Señor lo ha dejado, y recalco, y no me cansaré de ver esto porque está en la Escritura claro, es de que los discípulos ni siquiera le dijeron a Jesús, enséñanos a echar demonios, ni siquiera le dijeron, enséñanos a hacer milagros, le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué razón? Porque de allí dependía lo milagroso, de ahí depende lo sobrenatural, de ahí depende lo que humanamente, con nuestra capacidad y nuestros recursos, por limitados que sean o por grandes que sean, vamos a poder lograr. Entonces no hay sustituto para la oración. Pero en algún momento podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué oramos? Y a veces pareciera ser como que nosotros orásemos para informar a Dios, para dejarle saber a Dios lo que está pasando en nuestra vida, para dejarle saber a Dios los deseos, los anhelos que tenemos. Sin embargo, fíjese que la palabra claramente dice que Dios sabe todas las cosas. Así es nuestro Dios. En ningún momento querramos entender la mente de Dios. ¿Quién va a poder entender la mente de Dios? Pablo no pudo entender la mente de Dios y que tuvo experiencias maravillosas. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y que Dios tiene grandes cosas para aquellos que creamos su palabra es una evidencia real. Déjeme referirle algunos pasajes de la Escritura para que usted, si los quiere buscar, amén, si no, pues yo se los leo la frase de estos pasajes, donde claramente vemos que Dios ya sabe lo que necesitamos. Salmo 44, 21 dice, Dios conoce los secretos del corazón. Oiga bien esto, Dios conoce los secretos del corazón. El 94:11 dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre. Por si en algún momento estamos pensando, ay, que no se vaya, no voy a decir esto para que Dios no se entere. Dios conoce sus pensamientos y mis pensamientos, dice la palabra de Dios. Conoce los secretos, no importa qué cara le pongamos de piedad, no importa qué actitud tengamos. Él sabe realmente lo más profundo de nuestro corazón, sabe nuestros pensamientos. Dice la palabra en el versículo número 2 y 4 del Salmo 139, uno de mis pasajes más reveladores en relación a esto, dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos, y mira, aquí se va mucho más, desde lejos, comprendes, conoces mis pensamientos. Es como aquel que ha convivido con una persona que no necesita la persona decirle cómo está, ya uno sabe cómo está. Por las reacciones, por la manera en que se conduce, pero Dios aún más conoce, dice que desde lejos comprendes mis pensamientos. Dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Oiga bien esta frase, todos mis caminos, todos, los que parecen buenos, los que parecen no tan buenos, todos nuestros caminos, Dios los conoce. Aún antes que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Entonces, con esos 3 versículos yo podría decir, ¿oramos para informar a Dios? No, Señor, si Dios sabe ya todas las cosas. Entonces, ¿por qué es que oramos si ya Dios sabe aún nuestros pensamientos? Alguno podría decir, bueno, oramos entonces para decirle a Dios qué es lo que queremos que Él haga. Tampoco de esa manera. Le recuerdo, Jeremías habla y dice que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿Cuándo el barro le ha dicho al alfarero, no quiero que hagas de mí lo que estás haciendo? Si el alfarero mira que la vasija está con algún defecto, la vuelve a romper, la vuelve a hacer barro moldeable y la vuelve a recrear. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y nos convendría entender y hacer eso parte de nuestra vida y reconocer en la intimidad y con toda verdad que Él es el alfarero. Dice la Escritura, Daniel 4:35, dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él, es decir, Dios, mas Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie. Dice, en los ejércitos del cielo y en la tierra también. Nadie puede decirle al Señor,
en son o en algún espíritu de reclamo o de queja, ¿qué has hecho? Dios va a decir, yo soy el que hago como quiero. Así es Dios. Es soberano, sobre todo, hace su voluntad. Dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Mira esta frase, qué bonita. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dice también Apocalipsis 3:7, un verso que usted y yo estamos bastante, ¿cómo decir? Sabidos de esto. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Oiga esto, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. ¿Alguna vez se ha cerrado alguna puerta delante de usted? Sí. No es un sentimiento muy bonito cuando las puertas se cierran. Sin embargo, fíjese usted de que hay necesidad que en nuestro camino se abran puertas y se cierren otras. ¿Y quién gobierna sobre eso? Dios. Ahora, lo traigo en una reflexión. ¿Es malo Dios? No, es bueno. Y por ser bueno en su naturaleza va a dar cosas buenas. Si en algún momento Dios cierra la puerta, sabe que esa puerta era necesario que se cerrara porque no era buena para usted y para mí. Algunas veces por ignorar esta situación nosotros seguimos tocando para que se abran puertas que Dios ya ha cerrado. Autorrecetémonos, Apocalipsis 3:7, que dice que Él es soberano y que cuando Él cierra, nadie abre. Aunque le hagamos berrinches espirituales, no abre Dios esa puerta. Ahora, si no oramos nosotros para informar a Dios, si no oramos nosotros para darle instrucciones a Dios, porque Él hace lo que quiere y Él sabe lo que necesitamos, entonces podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿para qué oramos? Bueno, mire, hay varias cosas que yo he llegado a comprender y estoy totalmente de acuerdo con esto. Lo primero es que Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y a través de la oración es un tiempo, es un vehículo en donde nosotros podemos tener comunión con Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Pero note que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros. Eso nos está gritando una comunión ahí. Hermano amado, usted puede conocer a muchas personas, pero tiene comunión con pocas personas. Usted va a tener comunión con aquellas personas que puede tener conversación, que pasa tiempo y que en cierto sentido llegamos a conocer a esas otras personas. De igual manera, así podemos llegar a conocer a Dios a través de la oración. Le puedo decir algo y me voy a atrever a decir esto. No hay ningún tiempo de oración en donde usted entre triste y salga igual. No hay ningún tiempo de oración en donde usted pueda entrar, hermano, abatido y salga igual. Quizás posiblemente entramos a un tiempo de oración enfermos y salimos enfermos, pero salimos con ánimo. Y hay otras situaciones en donde Dios extiende su mano y nos sana. También Dios lo puede hacer. Dios sabe lo que está haciendo. Pero cada vez que tenemos tiempo de comunión con Dios, afecta positivamente a nuestro ser interno. De hecho, es lo que desde el Génesis podemos ver que Dios siempre ha querido tener comunión con su creación. Después de que Adán y Eva desobedecieron, el Señor bajó y los buscaba. ¿Para qué? Para mantener esa comunión. Por eso bendito sea el postrer Adán, que a través del sacrificio del Señor Jesús, nosotros hoy volvemos a tener comunión con el Padre a través de Cristo Jesús. Ahora, lo primero diría que en la oración lo que Dios quiere que tengamos es comunión con Él. También otro punto importante es que Dios puede hacer el trabajo solo. Dios lo puede hacer. Dios podría hacer lo que a través de nosotros está desarrollando, pero de una u otra manera, fíjese que quiere darnos la oportunidad de ser colaboradores con Él. Como cuando un padre está con su hijo pequeño o la madre está con su hija pequeña y de repente la hija quizá le dice, mamá, te ayudo a cocinar. Y hermano, y le da las tareas fáciles
que para la niña quizá puede estar jugando, o el padre, no estoy hablando ya de un jovencito, un adolescente, ya ahí usted tiene que enseñarle. Pero estoy hablando de un niño, de una niña, y quizás está el papá arreglando o trabajando, arreglando un vehículo o trabajando algo, y de repente le dice, ok, martilla esto, y le da una pieza que no va a utilizar, pero que te quede recto el clavo, o que saca el tornillo. Y al final, cuando termina la tarea, hermano, si es la cocinada con la mamá, cuando llega el papá o los hermanos de la familia, le dice, hoy nosotros, mi mamá y yo cocinamos. ¿Is that true? El carro, mi papá y yo lo arreglamos. ¿Es eso cierto? Algo muy similar, pareciera, es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él es todopoderoso, sin embargo quiere que seamos colaboradores con Él. Y yo no me enojo, hermano. Si Dios, estoy diciendo, Señor, como decía, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Esa es una verdad. Dios puede hacer todas las cosas. Pero de una u otra manera Dios quiere que seamos colaboradores con Él. El apóstol Pablo lo entendió en el ministerio que desarrolló, 2 Corintios 6:1, y dijo, como colaboradores con Él, os exhortamos a recibir la gracia. Note la frase, como colaboradores con Él, os exhortamos a recibir la gracia de Dios. Es decir, Dios quiere que seamos colaboradores con Él, y por esa razón también es que a través de la oración entendemos qué es lo que Dios quiere hacer, cómo Dios lo quiere hacer, sabemos a interpretar las órdenes de Dios, estamos más sensibles a Dios para ser colaboradores en lo que Dios quiere hacer. También Dios quiere que a través de la oración nosotros podamos alcanzar un crecimiento. Dice la palabra de Dios que... o déjeme decirle esto antes, fíjese que muchas veces Dios no nos responde inmediatamente, y no sé si usted ha pasado por esos momentos ya, donde usted está orando y Dios no responde inmediatamente, y muchas de esas oportunidades es porque Dios quiere que crezca nuestro ser espiritual, que podamos crecer en paciencia, en perseverancia, en constancia, en decisión, en determinación. Usted como padre en algún momento ha llegado a entender eso y quizá lo ha transmitido a sus hijos. Si un padre le da todo lo que el hijo le pide, ese hijo nunca va a valorar lo que tiene, porque todo le ha sido muy fácil y muy sencillo. Pero cuando de repente usted comienza a delegar tareas y comienza a requerir responsabilidades, hermano, está haciendo que el ser interno de esa persona pueda crecer internamente, porque hay personas, hermano, que pueden tener una edad física, pero tienen una emocional de un niño o de una niña de 10 años. Hay personas, hermano, que de una u otra manera, por las situaciones de la vida, la crianza, no sé qué elementos hayan sido, pero no hace un sentido el aspecto físico como el aspecto también interno de las personas. Por eso quizás usted va a ver personas que son grandes, que no tienen esa madurez, y otras personas que son pequeñas, que ya tienen 30 años, pero parecen de 15, hermano, pero que tienen una responsabilidad y tienen un crecimiento interno que en cierto sentido asombra. Bueno, Dios sabe que nosotros necesitamos crecer espiritualmente hablando. Dios sabe que necesitamos crecer. La palabra de Dios dice que deseemos nosotros como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcamos para salvación. El apóstol Pedro dijo eso. Es decir, que podemos crecer, hay que crecer. No solamente con haber levantado la mano y bautizándome, ahí se acabó todo. No, hay que crecer. Al crecer vamos a poder entender más a Dios. De hecho, el apóstol Pedro, cuando hablaba del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía experiencias maravillosas, espirituales, sobrenaturales, dijo en alguna oportunidad Pedro, en una de sus cartas, dice, Pablo habla cosas que son difíciles de entender, que los niños o los indoctos tuercen como tuercen el resto de las escrituras. Aún el apóstol Pablo mismo a la iglesia de Corintios llegó en una oportunidad y les dijo, ustedes tendrían que estar en otra etapa, tendrían que ser ya más maduros, pero veo que siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando nosotros no tenemos práctica en algo tan importante como es la oración, hermano, no vamos a poder crecer. Y cualquier problema, cualquier situación, cualquier reto, cualquier ataque del enemigo,
nos va a hacer correr. Y déjeme decirle esto esta mañana, no es la voluntad de Dios que nosotros corramos ante el ataque del diablo. El apóstol Pedro dijo, esta frase es como una clave, como una fórmula. Dice, someteos a Dios. Lo primero, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahora, ¿quién va a poder resistir? Alguien que no haya crecido, jamás. Tiene que ser alguien que haya alcanzado ya una madurez, un crecimiento. Y la oración nos lleva a poder alcanzar ese crecimiento. Por eso le repito, no hay ninguna circunstancia en su vida y en mi vida en la que usted llegue a la oración y salga igual. Va a salir diferente. Va a salir con algún tipo de experiencia espiritual en su vida. Otro punto por lo cual Dios quiere que nosotros oremos es que quiere que oremos para que dependamos de Él. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y muchas veces pueden haber cristianos, aquí esta mañana creo que no hay nadie, pero por si hubiera alguien que nos vea a través de la televisión o del internet, cristianos que están de cuerpo presente, pero de mente ausente. Personas que en algún momento están de cuerpo presente en algo, pero con decisión y actitud están totalmente ausentes. No es importante simplemente que usted esté en una iglesia o en algún estudio bíblico. Es importante que usted pueda estar en la comunión con Dios. Y la oración es un medio por el cual nosotros podemos realmente permanecer en Dios. Estar en la atmósfera donde Dios se mueve, recibiendo las instrucciones que necesitamos. Y óigame, quizá pueda parecer esto exagerado, pero la palabra nos instruye, nos dice que en todo nosotros oremos y en todo tiempo. Esto no quiere decir que usted va a estar las 24 horas del día, hermano, orando en secreto. No, no necesariamente. O sea, si usted está haciendo un trabajo donde requiere su concentración, usted no va a estar orando todo ese tiempo. Si usted atiende personas, no va a estar orando, ¿verdad? Padre, te ruego que reprendas al diablo. ¿Cómo le puedo atender, señora? Y señor amado, que todo demonio se vaya de esto. Mire, en ese colono tenemos, doña. Y eso sería absurdo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando habla que oremos en todo tiempo es que en enfermedad oramos. En salud oramos. En prosperidad oramos. En escasez oramos. Cuando todo está bien, oramos. Cuando todo parece que no está bien, oramos. En cualquier circunstancia nos dejamos nosotros de tener esa comunión con Dios porque reconocemos que separados de Él, nada podemos hacer. Orad en todo tiempo, en toda circunstancia. Entonces, no es simplemente para informar a Dios, no es para decirle a Dios qué es lo que queremos que haga, es para tener comunión con Dios, es para poder crecer a través de la oración, es para poder tener comunión con Dios y conocerle cada vez más a Él. Ahora, en Mateo 7:7 nos revela, en cierto sentido, un proceso que nosotros como creyentes debemos aprender. Recuerde que los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y dice en Mateo 7:7, lo primero que leíamos es que dice, pedid y se os dará. Pedir está hablando de deseos, de algo que está muy interno, que en un momento se exterioriza. La palabra de Dios habla en Santiago y dice de esta manera, en el capítulo 4 y verso 2 de Santiago, dice, que no tenemos porque no pedimos. Usted ha oído un dicho ahí que es bastante común, dice que, con otras palabras lo dice, pero dice que el que no pide no recibe. El que no llora, usted quizás lo podrá completar ahí, ¿verdad? Es decir, no tenemos porque no pedimos. ¿Nunca le ha pasado a usted o le pasó en su vida que se quedó con la gana de hacer algo, de probar algo, y fue porque no pidió? ¿Por pena, por vergüenza, por excesiva prudencia, si usted quiere llamarle como quiera llamarle? Pero porque no pidió, no le dieron. Bueno, Dios, hermanos amados y amigos,
tiene recursos ilimitados. Los recursos del cielo no se van a agotar. Si el Señor nos está diciendo pedid, es porque tiene para dar. Por eso el apóstol Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y luego habla más adelante, y sobre eso quizá hablaremos más adelante al respecto. Lucas capítulo 18, que es un pasaje que es bastante específico en relación a la insistencia de la oración. Habla acerca de aquella viuda que insistió delante de un juez injusto, pero el versículo 1 del capítulo 18 es lo que llama mucho la atención, porque dice que les dio esa parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Oiga bien esto, debían orar en todo tiempo, en toda circunstancia, y no desfallecer. Le recuerdo la parábola. Estaba aquella viuda pidiendo delante de un juez injusto que dice la Biblia que no tenía ni temor de Dios ni de hombre. Era un tipo ateo, si usted quiere ponerlo en esa perspectiva. No tenía temor ni de Dios ni de hombre. Le decían, mira, Dios te va a castigar. Y él decía, nah, Dios ni existe. Mira, pero los hombres, no, yo soy autoridad y a mí los hombres se me someten. Y llegó aquella mujer, aquella viuda, insistentemente a que le hiciera justicia, y dice la Biblia que no lo hizo sino porque le colmó la paciencia, porque realmente ya no aguantaba ver a aquella viuda que llegaba constantemente a pedir justicia. Y eso lo dijo el Señor para enseñar a los discípulos que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Cuántas veces quizás en la vida muchas personas, espero que usted no sea uno de ellos, estuvo a punto de dar el paso extra, la mía extra, el esfuerzo extra, para poder llegar a una etapa de éxito, de prosperidad, de bendición, pero en el 99% desfallecimos? Dijimos, no, eso no es para mí. Y de repente llegó otra persona, se pone en nuestro lugar, da una patadita a la puerta y se abre. Orad y no desfallezcáis. Pedid, porque los recursos de Dios son ilimitados. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. ¿Por qué desfallecemos? Porque la carne es débil. Dice también Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada estén con tantos afanes. Antes bien, dice, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pastor, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que en todo yo debo de orar? Bueno, si la Biblia dice que en todo, es en todo. Pregunto esto, a mí me ha pasado. ¿Alguna vez usted ha orado para que llegue a un lugar y haya un parqueo o un estacionamiento? Yo voy a un lugar a visitar cierto familiar que ahí es imposible encontrar un estacionamiento. Ya han habido en más de 2 ocasiones que vamos con mi esposa y le digo, mira, comenzá a orar. Vamos a comenzar a orar ahorita en nombre de Jesús, que a alguien le den ganas de salir, aunque sea a la tienda. Y hermano, y llegamos y de repente llegando, se va. Entonces, mira, pastor, ¿y así es todo el tiempo? No, quisiera que así fuera todo el tiempo. Cuando voy a un lugar y no es porque voy corto de tiempo o algo así, el Señor me dice, ve, parquéalo hasta donde está allá y camina, haz un poco de ejercicio, Aragán. O si me quiero robar un parqueo de handicap, me dice, eso es en contra de la ley. Recuérdate, y la conciencia, ¿verdad? Nos redarguye en ese sentido. Pero ¿podemos orar? Sí, podemos orar. Unos 2 años atrás me recuerdo que llevábamos como unas 4 maletas para los hermanos allá en Guatemala, para lo de los niños, y cargadas, hermano, y metiendo todo lo que sabíamos que en cierto sentido podía ser utilizado allá. Y cuando llegamos al aeropuerto, porque un año anterior o 2 años anteriores nos habían pasado y habían revisado, y lo que sucedía, no sé si usted está familiarizado con eso, en ciertos países, que le revisan todo, con tal de cobrarle hasta por lo usado que usted pueda llevar. Y al final le dicen, mire, pues la ley así dice, ¿verdad? Pero si quiere lo arreglamos de otra manera. ¿Le suena familiar esa frasecita? Si quiere lo arreglamos de otra manera, ¿no? Entonces, como eso sucede ahí, entonces, me recuerdo que mi esposa comenzó ya casi a aterrizar el avión. Señor,
pon tu mano, Señor, que suceda algo, Dios mío, que pase algo, Señor. Y hermano, en fin, estamos en la línea y están desviando a todos y ahí nos van a hacer sacar todo esto y darnos problemas, ¿verdad? Estamos aquí, cuando estamos ahí de repente, ¡pum!, se van las luces en el aeropuerto. Y nos quedamos todos así. Y toda la gente, de repente, pasen. Pasamos la línea donde están yendo las mesas, ¡pum!, vienen las luces. Y digo, vámonos. Es decir, y podría decirle una vez más que han sucedido, hermano, ¿verdad? En todo. Alguien puede decir, pastor, mire, yo en ciertas ocasiones no iba a un viaje misionero, pero sí quería ayudar a una gente necesitada y a mí sí me agarraron. Pregunto, ¿oró? Es lo que la palabra está diciendo. No con esto le voy a decir Dios que Dios le responda todo el tiempo. Porque Dios sabe. And we have to believe and rely on that scripture. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero de un momento determinado dice, orad en todo. Señor, ¿me conviene ese trabajo? Señor, ¿me conviene hacer esta decisión? Señor, ¿me conviene tomar este paso? Tener a Dios en nuestra vida como algo a lo cual podamos nosotros presentar nuestra vida delante de Él. En todo mediante oración, dice, y súplica. Cuando nosotros llegamos a entender eso, podemos decir, Señor, yo ya puse mis peticiones, ya puse mis deseos, y no puedo hacer yo nada, Señor, ya todo está en tus manos. La ansiedad se va a ir de nuestra vida. Si algo es terrible, es una vida de ansiedades. Usted no puede disfrutar el presente porque está ansioso por el futuro. Y hay mucha gente que ha descuidado aún su familia, sus hijos, porque está ansioso por el futuro. Cuando es un tiempo presente, lo único que tenemos nosotros control es el presente. A grado que el apóstol Santiago habla y dice, no digan, voy a ir, voy a hacer, y habla de una persona. El Señor Jesús también en un momento determinado dice de una persona que va a cierto lugar, hermano, y dice, iremos a ese lugar. O el apóstol Santiago habla, dice también, iremos a ese lugar, negociaremos, tendremos ganancias. Cuando nadie tiene control sobre eso. El único que tiene control es Dios. Y muchas veces la ansiedad puede más que la confianza en el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Por eso dice, en todo pongan delante de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, a mí me va a convenir poder ponerlo en práctica. Lo primero que dice es pedid. ¿De dónde surgen las peticiones? De los deseos. ¿Alguna vez usted le ha dicho a sus hijos o a un ser querido, ¿qué querés que te regale este año? ¿O nunca le dice usted eso? O quizás le han preguntado a usted. Le dice a su esposa, mira, ¿qué querés que te regalemos para el Día del Padre? ¿Qué le están diciendo? Expresa, saca a la luz. Let us know what's inside of you. Infórmanos qué hay adentro de ti. Cuando el Señor está diciendo, pedid, está diciendo, saquen, exterioricen, déjenme ver qué es lo que ustedes desean. Pero luego dice, buscad. Y buscad ya implica acción. Buscad. ¿Qué es lo que podemos buscar? Bueno, podemos buscar su presencia a través de la oración. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué es que se atreve a decir, pastor, de que usted cada vez que llegamos a la oración nunca saldremos igual? Porque si llegamos a la oración, Dios se va a acercar a nosotros. Y si Dios está en un lugar, las cosas van a cambiar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjese usted de que en el libro de Santiago habla algún pasaje que es muy importante, 5:16 de Santiago. Dice de esta manera. La oración eficaz del justo, estoy saltándome las primeras frases, dice, después de que dice, confesad vuestros pecados unos a otros, dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, dice, la oración eficaz del justo. Fíjese que la palabra eficacia
es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o desea tras la realización de una acción. ¿Qué es lo que dice? Eficacia es poder alcanzar, es the ability to reach, to achieve what you want. Eficacia es lograr alcanzar lo que uno se propuso. Es decir, que si hago esto, mi deseo es alcanzar, tener, hacer o lograr algo. Entonces, cuando la Biblia habla en Santiago, dice la oración eficaz del justo. Es decir, que lo correcto debiera ser que nosotros al orar, y casi todo el tiempo es así, vamos a tener una respuesta. Ahora, aquí yo sé que eso nos pone en problema y usted me dirá, quizás usted, pastor, o saber de qué clase de persona está hablando, pero mire, yo tengo un montón de oraciones sin respuesta. Pareciera ser. La oración eficaz es una oración que siempre va a tener respuesta. Y dice que esa oración puede lograr mucho. Pero un elemento de la oración eficaz, lo dice en el versículo 17 del capítulo 5 de Santiago, dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y llovió no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora la pregunta sería, ¿son fervientes nuestras oraciones? Porque queremos tener oración eficaz. Pero un elemento para que la oración sea eficaz es que pongamos ese fervor. ¿Qué es fervor? Que le pongamos todo nuestro anhelo, todas nuestras fuerzas del momento. Si usted va a orar 15 minutos, hágalo con toda su concentración. Hágalo con el deseo aparte. Mire, apague el teléfono, apague la televisión, desconéctese esos 15 minutos de los distractores terrenales. Y esos 15 minutos de oración pueden ser oración eficaz. Pero si estamos orando, hermano, y de repente orando y texteando, ¿verdad? Estoy orando. Ah, qué bueno. Ora por mí. ¿Por qué quieres que ore? Son solo 15 minutos. Apúrate. Ya van 5. Hermano, es decir, esa no va a ser una oración eficaz. La oración eficaz es una oración ferviente, concentrada, hermano. Sea eso media hora, si es 1 hora, pues amén. Por eso en algún momento, hermano, yo he dicho, si usted va a orar y aún en su hora de intercesión está orando y el hincarse le da sueño, párese. Si el estar en un ambiente así muy cozy, como dicen ustedes, muy acogedor, hermano, lo hace dormir, pues abre una ventanita. No le voy a decir que salga al patio porque le va a dar una pulmonía, pero abre una ventanita, haga algo ahí o quítese el abrigo, ¿verdad? Y trate de que ese momento pueda ser eficaz para usted, en ese sentido. Entonces, dice aquí que Elías, dice que oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Y la pregunta es, ¿son fervientes nuestras oraciones o son oraciones pasivas? Recuérdese, los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a echar fuera demonios. No le dijeron, enséñanos a liberar, enséñanos a orar. Y siempre algo que yo he tratado de visualizar en mi mente es, ¿cómo oraría Jesús? ¿Será que Jesús oraba así pasivamente, verdad? Vamos a ir a orar, discípulos. Pedro, Juan, Jacobo, vamos al monte. Ah, Señor. Padre. Que uno a veces no sabe si está orando o se durmió ya. Si me he preguntado, ¿cómo oraba Jesús? Oiga esto, hermano, y yo le ruego que todos nosotros, yo comenzando, que haga una reflexión en mi vida, porque la oración es tan importante, hermano, y hermano, el pecado más grande que la iglesia hace es descuidar ese elemento que tenemos. Quisiera pensar que en los púlpitos de las iglesias, en Long Island, eventualmente, constantemente se habla acerca de la oración, pero creo que no.
La Biblia, hermano, mire, habla acerca del templo de Dios, que sería llamada casa de oración. ¿Por qué la oración? Porque es algo importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lamentablemente la religión nos ha dado una mala escuela acerca de eso. La religión enseñó a nuestros padres, abuelos o quizá algunos de ustedes a orar oraciones que más que deleite había castigo en eso. Nos ponían oraciones como penitencias. Dice entonces que la oración eficaz puede mucho. Ahora, el punto siguiente, primero dice en Mateo 7:7, buscad, luego, pedid, buscad, y la tercera es llamad o tocad, y eso me habla de una determinación. Lo primero es la expresión de un deseo, lo segundo es accionar al respecto. Estoy orando y estoy accionando. No, Señor, no me quiero dormir, Señor. No, sigo, Señor amado, con esa intensidad. Porque realmente necesito que me responda sobre ello. Y el tercer punto dice aquí, llamad. Y cuando está hablando de llamad, unas traducciones en inglés dicen knock. Toquen. Dice, llamad y se os abrirá. Lucas 11:5 es un pasaje que sí quisiera que viera conmigo, por favor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? 11:5 y subsiguientes dice el Señor, ilustrando lo que es llamar, dice, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada. Mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo, por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Las mismas palabras de Mateo 7:7. La misma secuencia de acción. Pedid, buscad y llamad. Ahora, lo que está diciendo ahí es, y tenemos que entender el contexto, el marco histórico en esto. Nosotros vivimos en Nueva York, tiene la fama de que es la ciudad que nunca duerme. Cuando uno va voy a pensar de Nueva York, aún de otros lugares o ciudades grandes, yo he podido estar en algunas ciudades grandes de aquí de Estados Unidos y aún de otros lugares, y créeme, no es la misma energía que se vive en la ciudad de Nueva York, hablando de que allá usted está a las 3 de la mañana y hay gente afuera, y aún con el frío hay gente afuera, tiendas abiertas, lugares así que donde puede quizás comprar algo. No todo está abierto, pero sí muchos lugares hay abiertos. Se le antoja fruta, hermano, y va a encontrar fruta. Es decir, es ese tipo de situación. Pero hay lugares donde a las 8 de la noche usted ya no encuentra nada abierto. Una vez me recuerdo que me invitaron a una serie de servicios aquí por el centro de Estados Unidos, y donde esos aeropuertos donde no llegan aviones grandes, sino que llega usted a una ciudad grande y luego tiene que transbordar en un charter, en un avión pequeño. Y me recuerdo que alguien a la par me dijo, this is one of those towns that when the sun goes down, the day is over. En otras palabras, si el sol se mete a las 5, ya se acabó el día. ¿Por qué razón? Porque son pueblos grandes, hermano. Y cuando el Señor esté ilustrando esto, no está hablando de la ciudad de Nueva York, donde alguien puede llegar a las 12 de la noche a visitarlo y quizás las luces de su casa están todavía encendidas. Está hablando de un lugar, y quizás algunos de nosotros de aquí nacimos en pueblo, vivimos en pueblo. ¿Alguno de aquí vivió en pueblo? Levante su mano, por favor, sin ninguna pena. ¿A qué hora se apagaban las luces en el pueblo? Es decir, hay pueblos, hermanos, donde uno llega a 7 de la noche y ya está totalmente oscuro todo. La gente está durmiendo, sí se levanta a las 5 de la mañana, quizás a las 4 de la mañana, pero es decir, la medianoche en esos pueblos es muy distinta a la medianoche en una ciudad grande como Nueva York o cualquier metrópoli de aquí de los Estados Unidos o una ciudad importante del mundo.
Cuando el Señor está hablando entonces de la medianoche, está hablando de que se acostó la gente a las 8 de la noche, llevaban a lo menos 4 horas de sueño, estaban en lo mejor, en lo más profundo del sueño. Y no eran casas como las casas donde usted vive, donde usted tiene su recámara y sus hijos tienen su recámara. Y hasta el baby tiene su recámara allá. Soundproof. Por si se despierta, que no lo despierte a usted tan fuerte, ¿verdad? Pero ahí no, estamos hablando de que eran casas donde casi en su mayoría era un solo ambiente y todos dormían juntos. Entonces, imagínense esto, es la medianoche, todos se habían ido a acostar a las 8 de la noche. Y a la medianoche, el hermano Juan, oye, que le tocan. Y cuando abre la puerta es un amigo. Ahora, el sentido de hospitalidad en el Medio Oriente es muy distinto y en aquel tiempo era casi una obligación. De hecho, la ley mandaba a que se tenía que ser hospitalario a esa manera. Entonces le abre y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? No le pregunta, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Fíjate que necesito un lugar donde pasar la noche. No hay problema. Y fíjate que tengo hambre. No tengas pena. Ahorita te preparamos algo. Y le dice a la esposa, mira, llegó él, arreglémosle ahí un lugar para que se quede. Y tal vez le puedes preparar algo de comer porque no ha comido. Y la esposa llega y le dice, there is nothing. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. Hasta mañana iba a ir al mercado a comprar. No hay nada. Cállate, yo me encargo de esto. Mira, acomódate, le dice a su amigo, saca tus cosas ahí, te vamos a arreglar algo. Ahorita vuelvo. Y se va donde el vecino. Y llega con el vecino y le toca al vecino, que está dormido desde las 8 de la noche. Amigo, se va a la ventana donde sabe que está cerquita. Amigo, ¿qué te pasa? Le dice, ya estamos dormidos. Necesito que me des unos 3 panes. ¿A quién se le ocurre? Vete a dormir. Amigo, necesito. No, vete a dormir. Amigo. ¿Sí me explico? Hasta que le dice, bueno, ¿te vas a callar o qué? No puedo. Hasta que llega, le abre y le dice, bueno, agarra lo que querrás, pero mañana hablamos. No importa, gracias, amigo. Ese es el ambiente sobre el cual el Señor está diciendo que le abrió, no en la primera, sino hasta que comenzó a tocar, abrime. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y la pregunta es, ¿oramos así nosotros? Oigamos, Señor, la tercera es la vencida. No, Dios no me quiere responder, mujer, así que, ¿sabes qué? Mejor. Y decimos, esa no es la voluntad de Dios. Déjeme darle algunos ejemplos aquí sobre esto. ¿Se recuerda usted de aquella mujer Sirofenicia, que no era del pueblo de Dios, que llegó y quería que el Señor le hiciera un milagro por su hijita? Y Jesús le dijo, no es propio que yo dé el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dice, pero aún los perrillos. Cuando está hablando de perrillos, está hablando de los papis, de los cachorros. Pero aún los cachorros comen de las migajas. Hermano, ¿nos atreveríamos a tener esa actitud como la mujer Sirofenicia? Ni aún los perrillos. Ay, qué grosero. Mire, a veces somos tan inmaduros. Y cuando hablo de inmaduros, estoy hablando de alcanzar el nivel de madurez espiritual, que cualquier situación nos aleja no solamente de la oración, del evangelio. Cualquier situación. Dios lo bendiga a usted que no lo alejó el frío hoy de venir el domingo a la iglesia. Hermano, en Nueva York Dios está levantando un pueblo valiente. Esto para aquellos hermanos que están en Florida o en otros lugares que no van a la iglesia hoy con tremendo buen clima. Vergüenza, como dicen ustedes en inglés, shame on you. ¿Se recuerda usted haber visto, o quizás usted en alguna oportunidad lo hizo en ciertos pueblos, donde se recuerda cuando no tenía carro? ¿Todavía se recuerda?
Cuando andaba en bicicleta, puro burro, dijo alguien ahí, ¿verdad? Yo me recuerdo, hay situaciones, hay pueblos donde la gente va, hermano, y el que tiene un pickup truck, va el señor con su familia y atrás está lleno de gente. ¿Y a dónde van? Al culto. Y si llueve, pues todos llegan mojados, pero llegan a la iglesia. Pero nosotros, en cierto sentido, pues ya nos acomodamos tanto que hasta en la búsqueda también nos acomodamos. Y aquella viuda le dijo el Señor eso y le respondió: sí, Señor, yo sé, tienes razón, pero con tal que me hagas el milagro, aunque me digas perrilla. ¿Se recuerda usted que Pablo oró 3 veces? En el libro de Gálatas dice que tenía un aguijón, que Pablo llegaba un mensajero del diablo a bofetearlo y dice: ya 3 veces he orado por esto. Y hasta que el Señor le respondió y le dijo: bástate, Pablo, mi gracia. Y no crea que fueron 3 oraciones así pequeñitas. Conociendo a Pablo, han de haber sido sesiones de oración insistentes, como diciéndole: come on, Lord, I'm your servant. Señor, yo estoy dejando mi vida. Y viene este mensajero de Satanás, sea lo que fuera. Algunos dicen que era literalmente un individuo, otros que era realmente la enfermedad que en algún momento algunos presumen o asumen de que Pablo tenía en sus ojos. Y el Señor le responde y le dice: bástate mi gracia. Pero hay un pasaje muy importante que se lo voy a recordar en 1 de Reyes 18:42 de Elías, ya que hemos hablado de Elías, siempre sobre la situación de la lluvia. Que fíjese de que dice de que oró después que había tanta sequía, oró para que lloviera. Ahora vaya a ver conmigo Primera de Reyes, capítulo 18, versículo número 42. Dice: y Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, es decir, un monte. Y ahí se agachó en tierra y puso su rostro. ¿Qué dice? Déjenme pensar si interpreto bien el verso. Se postró y no estuvo así. Yo no lo voy a poder hacer. Pero estaba postrado Elías en el Carmelo. Aquel que había hecho bajar fuego del cielo, con decir la palabra, se postra y dice ahí que puso 40 y... ¿cuál estamos leyendo? El 42. Y agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora. Ahora, entendamos esto. Él estaba en la cumbre del Carmelo, pero por la posición en que estaba o por el lugar donde estaba, que quizá no era el punto más alto todavía, no podía tener la visión total. Pero al criado le dice: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió el criado y miró y dijo: no hay nada. Ahora, si Elías fuera otro, ahí le hubiera dicho: no, pues la sequía va a continuar. Pero dice que le dice, y Elías le dijo 7 veces: vuelve a mirar. Ahora, algunos dicen en algún momento de que no es que dice que Elías haya orado 7 veces, pero mandó a aquel a que subiera 7 veces. Es decir, lo que está diciendo es que de una u otra manera insistió, no se dejó vencer en las primeras de cambio, insistió. Y hasta que va la 7ª vez, dice el verso 44, él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Amado hermano y hermana, Dios siempre va a responder. Dios siempre va a responder. Ahora,
¿Cuándo alguien podrá preguntarse? Yo me he preguntado, ¿cuándo debo dejar de orar por algo? ¿Cuándo yo sé que Dios ya me respondió? Punto 1, cuando la respuesta ya se materializó. Si Dios ya le respondió, ya va a dejar de orar. Señor, provéeme, qué sé yo, algo, un trabajo, Señor, provéeme un trabajo. Y ya le dio el Señor el trabajo, pues ya, Dios respondió. Otro, cuando la respuesta ya se recibe. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya se materializó? No. Hay veces que las respuestas no se han materializado, es decir, no ha recibido usted lo que estaba esperando, pero ya Dios habló. Y en un momento Dios le puede decir sí, y en otro momento le puede decir no. Porque Apocalipsis 3:7 dice que si Él abre una puerta, nadie la cierra, y si Él cierra una puerta, nadie la abre. Por supuesto, todos queremos que Dios nos diga sí. Pero quizás, sin equivocarme, diré esto, o me atrevo a decir esto, la gran mayoría de veces, quizás nos dicen no. Y tenemos que seguir orando, y le traigo a memoria, aún el Señor Jesús, al final de su ministerio, está orando, y el que dijo, no oren oraciones repetitivas sin sentido, dice la Biblia que oró 3 veces la misma cosa. Y repetía y decía, que pase de mí esta copa. Eso es lo que quiero. Eso es lo que estoy pidiendo. Eso es lo que estoy buscando. Y el Padre le respondía, no es posible. Y fue la segunda vez, que pase de mí esta copa, y el Padre le respondía o quedaba callado, dándole a entender que no era posible. Hasta la tercera vez, donde el Señor le responde de una u otra manera, el Señor entiende y dice, no, pues no va a ser posible, entonces tengo que pasar lo que va a pasar en mi vida. Entonces, si la respuesta es no, mire este punto, si usted quiere anotarlo en su corazón más que en cualquier lugar. Si la respuesta es no, aprendamos a agradecer. Pero cuando la respuesta es sí, hasta queremos dar testimonio. Pero cuando la respuesta es no, le damos el trato de silencio a Dios. Y así dices que me amas. A ver quién te busca ahora, a ver quién te ora. Búscate a alguien. Ahí voy a ver si el hermano Martín te ora como yo te oro. Y yo que creí que eres especial para ti. Queremos darle el trato de silencio a Dios. Él sabe lo mejor para nuestra vida. Si claramente le dijo que no, dígale, Señor, no lo entiendo, pero te doy gracias, Señor. Sé que un día lo entenderé. Puede ser pronto, puede ser que tarde, pero lo entenderé. He decidido refugiarme bajo tus alas, he decidido depender de ti, he decidido reconocer que sin ti no puedo. Y si tú dices que no, por algo me estás diciendo que no. Gracias. ¿Sabe quién es el que más se pone enojado con eso? El enemigo. Cuando en Mateo 7 vemos, dice en el versículo 10 y 11, que el Señor no nos dará una serpiente en vez de un pescado, o una piedra en lugar de pan. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a las que le piden. Otro pasaje está en Lucas 11, donde añade y dice, o hay alguien que su hijo le pide un huevo y le va a dar un escorpión. Algunos dicen acá que utilizó el Señor esa alegoría, ese ejemplo, porque las piedras en el Medio Oriente, y eso yo sé que es así, hermano, parecen panes, como aquellos panes bolillos. O sea, usted ve una piedra del desierto así, larga, hermano. Dame un pan, aquí está, y le dan una piedra, ¿verdad? O un pescado, algunos dicen, usted ha visto alguna vez, por ejemplo, y si usted sabe, las peores serpientes que hay, las peores serpientes, son las serpientes acuáticas. Son las que tienen el veneno más mortal. O un escorpión. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Acaso creen ustedes que yo les voy a dar algo que les va a hacer daño?
¿Conciben ustedes que su Padre Celestial, que es bueno, Dios que es bueno, les va a conceder algo para su desgracia? ¿Les va a dar algo que va a hacer para que ustedes tengan carga? ¿Para que pierdan el gozo? ¿Para que los aparte del evangelio? ¿Para que ya no alcancen lo que más vale la pena, que es lo espiritual? ¿Acaso creen ustedes que yo les voy a conceder lo que ustedes creen? Si yo, que sé todas las cosas, si sé sus pensamientos, si sé lo pasado, presente y lo futuro, sé que eso no es bueno para ustedes. Por eso está diciendo, en este sentido, no les voy a dar una serpiente si me pidieron un pescado. Cuando Dios no nos contesta dándonos lo que pedimos, es porque, óigame esto y termino, es absurdo y peligroso lo que le estamos pidiendo. Worthless and dangerous lo que le estamos pidiendo. Como las comparaciones que aquí está utilizando. Termino. Buscad, o primero pedid, buscad, tocad. ¿Hasta qué punto? Hasta que Dios responda. Y si Dios dice sí, gócese. Y si Dios dice no, agradézcale. Amén. Amén. Padre, tu casa sería llamada casa de oración. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su